Buenos días, profesor. Gracias por invitarme. Para quienes no estén familiarizados con su trabajo, profesor, quería mostrarles que en 2024 usted hizo tres grandes predicciones. Número uno, usted predijo que Trump ganaría las elecciones. También dijo que iniciaría una guerra con Irán. Y como número tres, dijo que Estados Unidos perdería esta guerra. Vamos a escucharlo. En esta clase, este semestre, voy a hacer tres grandes predicciones. La primera es que Trump ganará en noviembre. La segunda es que Estados Unidos entrará en guerra con Irán. Y la tercera gran predicción que voy a hacer es que Estados Unidos va a perder esta guerra. Y perder esta guerra para Estados Unidos significará que va a cambiar para siempre el orden mundial. Obviamente esta última predicción, profesor, es la única que no se ha cumplido. Es una predicción de hecho bastante sorprendente. ¿Aún se mantiene firme en ella? ¿O qué ha visto hasta ahora que lo lleva a mantener esa firme conclusión todavía? Sí, miren, dado mi análisis de cómo va avanzando la guerra, creo que Irán tiene muchas más ventajas sobre las que tiene Estados Unidos. La realidad es que ahora mismo esta es una guerra de desgaste entre Estados Unidos e Irán. Y los iraníes llevan 20 años o más preparándose para este conflicto. Está en su escatología, en su religión. Para ellos esta es una guerra contra el gran Satanás. Han tenido muchos ensayos. El pasado junio fue una guerra de 12 días, en la cual los iraníes pudieron examinar y analizar la capacidad de ataque tanto de los israelíes como de los estadounidenses. Y han tenido de hecho ya mucho tiempo, 8 meses para ser exactos, para prepararse completamente para este nuevo ataque. Ellos, los iraníes, a través de sus aliados, los Houthis, Hezbollah, Hamas y las milicias chiitas, han logrado comprender a la perfección la mentalidad estadounidense. Y ahora ellos tienen una estrategia bastante sólida para debilitar y destruir, finalmente, al imperio estadounidense, para derrotarlos de una vez. Así que lo que están haciendo los iraníes es librar una guerra de hecho contra toda la economía global, y por eso están atacando a los países del CCG. Y no solo están atacando bases estadounidenses en países del CCG, sino que también están atacando la infraestructura energética crítica de estas bases. También ya cerraron el estrecho de Hormuz, y eventualmente van a atacar las plantas desalinizadoras de agua, que son el sustento de estas naciones porque de hecho carecen de agua potable. Carecen de suministro. De hecho, las plantas desalinizadoras de agua proporcionan el 60% del suministro de agua del CCG. Entonces, digamos, si un dron, y estos drones, que de hecho cuestan $50,000, destruyera una planta desalinizadora en, digamos, Riad, en Arabia Saudita, estamos hablando de una ciudad de 10 millones de personas. La realidad es que se quedarían sin agua en básicamente 2 semanas. Y ahora mismo los iraníes, de hecho, ya cerraron de facto el estrecho de Hormuz. Y el CCG obtiene el 90% de sus alimentos vía el estrecho de Hormuz. ¿De acuerdo? Sé que mucha gente está hablando de las perturbaciones en la economía global, pero ahora mismo los iraníes están amenazando la misma existencia de estos países, de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar. Y lo importante aquí es que los países del Golfo son realmente el eje de la economía estadounidense. Entonces, lo que hacen estos países es vender petrodólares y luego los reciclan en la economía estadounidense mediante inversiones en el mercado de valores. Y ahora, hoy por hoy, sabemos que toda la economía estadounidense a nivel mundial está impulsada por inversiones en centros de IA, y gran parte de esto proviene de los países del Golfo. Así que si los países del Golfo ya no pueden vender petróleo, entonces esto significa que ya no van a poder financiar estos centros de datos de la IA y la burbuja de IA en general. Entonces se va a reventar esta burbuja de la IA. Y con esto va a explotar toda la economía estadounidense, que en realidad es un esquema Ponzi. Así que esa es la situación desesperada para Estados Unidos hoy por hoy. Así es, profesor. De hecho, un centro de datos de Amazon fue atacado en los Emiratos Árabes Unidos. Y ahora, por supuesto, las empresas de tecnología que pensaban que los Emiratos Árabes eran un importante centro de datos con potencial de inversión, energía, probablemente se lo estén replanteando. También queríamos plantearle, profesor, hablar de la idea de las municiones. Podemos ver esto en la pantalla. Estados Unidos se apresura a cumplir la misión contra Irán antes de que se agoten las municiones. Esto habla acerca de las matemáticas de los interceptores.
Hay un video famoso ayer en Israel, y este video muestra que un solo misil balístico que está siendo atacado por 11 interceptores diferentes y todos fallan. La mayoría de esos interceptores son de Estados Unidos, sin mencionar todas las bases de los países del CSG que usted mencionó. Y la simetría del costo. Un misil cuesta $1.000.000 y en algunos casos decenas de millones por interceptor. Y con el agotamiento de estas municiones, ¿cómo cambia eso el panorama global, profesor? Usted está en China, entonces probablemente suceda que todas esas acciones de Estados Unidos en Asia tengan que ser canibalizadas. ¿Cómo afectará eso el panorama global, profesor? Sí, miren, mi primer punto es que el ejército de Estados Unidos no está diseñado para librar una guerra del siglo XXI. Recuerden que el complejo militar industrial surgió después de la Segunda Guerra Mundial y fue diseñado para combatir la Guerra Fría. La Guerra Fría se trataba de exhibir fuerza, de quién podía enviar personas al espacio, de quién era el primero en llevar a una persona a la Luna, de quién tenía los sistemas de misiles más complejos. Así que toda la estrategia militar de los Estados Unidos en realidad gira en torno a tecnología muy sofisticada. Y es una tecnología que cuesta mucho dinero construir. Eso es básicamente de lo que se trata el sistema de defensa aérea de Estados Unidos. Por eso es que vemos esta asimetría, como usted señala. En esta guerra donde se usan misiles de millones de dólares para destruir drones de $50.000. Y esto no es sostenible a largo plazo. Así que lo que estamos viendo es la ruptura del aura de invencibilidad y de inevitabilidad que sustentaba a la hegemonía estadounidense por los últimos 20 años, especialmente después del colapso de la Unión Soviética. Entonces, esto es realmente un reordenamiento no solo de la economía global, ya que esto señala el colapso del petrodólar y con él de todo el sistema monetario de reserva basado en el dólar estadounidense, sino también de la hegemonía global de los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Estamos avanzando hacia un mundo multipolar. Profesor, esta mañana se le preguntó al secretario de Guerra Pete Hegseth sobre el posible despliegue de tropas terrestres en Irán. Él se negó a descartar esa posibilidad y dijo, bueno, no les vamos a decir a ustedes, no vamos a proyectarles lo que haremos o no haremos. Lo que no queremos es descartar cualquier opción, haremos lo que sea necesario. ¿Usted cree, profesor, que Estados Unidos terminará invadiendo Irán con tropas, dado que ya está relativamente claro que no van a poder lograr el objetivo de un cambio de régimen o incluso un colapso de su régimen? Sí, miren, todos dicen que la peor calamidad que podría ocurrirle a Estados Unidos sería enviar tropas terrestres a Irán. Al mismo tiempo, Estados Unidos está comprometido con un cambio de régimen en Irán. Nunca hemos tenido un precedente en la historia en el que se haya podido lograr un cambio de régimen solo con bombardeos aéreos. Así que, desafortunadamente, necesitas tropas terrestres. Entonces, lamentablemente, lo que va a suceder en los próximos meses es que aumentará la presión sobre Estados Unidos para que envíe tropas, especialmente de los países del CSG y de Israel, que están siendo atacados ahora mismo por los iraníes. Así que tienen que tener claro que si los países del CSG, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, si ellos colapsan, el petrodólar colapsará con ellos. Así que los estadounidenses necesitan proteger a estos países y estos países van a exigir que los estadounidenses hagan una de estas dos cosas, ya sea que sobornen a los iraníes para que se detengan, estamos hablando de unos $5 trillones de indemnización, o que envíen tropas terrestres para eliminar a la amenaza iraní de una vez por todas. Y yo sé que no hay voluntad política en el pueblo estadounidense para que se utilicen tropas terrestres contra Irán. Pero recuerden que el 78% del pueblo estadounidense se oponía a esta guerra desde el principio. No estaban de acuerdo con esos ataques. Gracias, profesor. Y una de las cosas que realmente uno se cuestiona con todo esto, cuando analizamos el panorama geopolítico y el sacrificio que está haciendo Estados Unidos en favor de Israel, es una especie de pregunta sobre quién y qué quería esto. De hecho, tenemos curiosidad por saber su opinión sobre un informe controvertido del Washington Post. Vamos a ponerlo aquí. Aquí podemos ver en la pantalla un impulso de los saudíes. Israel ayudó a Trump a atacar Irán. Esto ha sido cuestionado internamente por Arabia Saudita, que afirma que ellos no presionaron a la administración Trump para atacar Irán. Sin embargo, esto es claramente una filtración autorizada de nuestro propio gobierno que intenta al menos atribuir parte de la culpa a los países del CSG. ¿Qué piensa usted de este análisis y de esta narrativa de que Arabia Saudita también estaba detrás de este intento de bombardear Irán?
Sí, miren, yo siempre he argumentado que tanto Arabia Saudita como Israel están muy interesados en un cambio de régimen en Irán. De hecho, Arabia Saudita ve a Irán como una crisis existencial mucho más fuerte que lo que la ve Israel. Porque recuerden, Israel tiene armas nucleares y es una economía muy diversa y sofisticada, mientras que Arabia Saudita depende completamente del petróleo. Y de hecho siempre han tenido problemas con Irán, porque Irán es una teocracia que se opone a la monarquía saudí. Irán, de hecho, lo que hace es financiar y equipar a los hutíes, quienes desde hace tiempo han mostrado mucha hostilidad hacia Arabia Saudita. Desde hace ya, eso tiene mucho tiempo. Y ahora mismo la economía saudí está sufriendo, ha estado intentando orientarse hacia una economía más turística, por eso fue que llevaron a Cristiano Ronaldo, por eso cambiaron a juegos electrónicos, por eso están construyendo algo llamado la línea NEOM, y todo esto no está funcionando. Por lo tanto, necesitan controlar los recursos petroleros de todo Oriente Medio, si es que quieren sobrevivir y prosperar como nación. Por lo tanto, creo que esta información es creíble, aunque haga quedar mal a Arabia Saudita. Pero recuerden que Arabia Saudita dice que quiere la paz, pero al mismo tiempo están ayudando a los israelíes y a los estadounidenses para atacar a Irán ahora mismo, porque permiten que israelíes y estadounidenses usen su espacio aéreo. ¿De acuerdo? Entonces, profesor, ayúdenos a entender porque todavía me parece que hay algunas piezas que no cuadran del todo. Antes de esta guerra contra Irán, altos mandos militares, incluido el jefe del Estado Mayor Conjunto, ellos dijeron que esta era una pésima idea. Dijeron que nosotros en Estados Unidos no estamos preparados para esto. Todos los cálculos sobre los interceptores, todo esto se ha discutido durante meses y aún así Trump decidió seguir adelante. La pregunta que yo le hago, ¿cuál es el cálculo que estaban haciendo aquí? ¿Qué los llevó a tomar lo que ya parece ser algo catastrófico? Sí, miren. Entonces, esa es la pregunta clave. ¿Por qué hacen esto? Y yo creo que hay tres posibilidades. Y creo que las tres posibilidades son igualmente válidas. La primera es la idea del hubris o arrogancia. A lo largo de la historia, así es como se han comportado los imperios. Por ejemplo, el secuestro de Maduro fue rápido, fue exitoso. Y fue un golpe de adrenalina para Donald Trump. Y eso lo hizo confiar demasiado en la capacidad del ejército estadounidense. Así que la arrogancia, el hubris es un factor. Y lo hemos visto a lo largo de toda la historia. ¿Por qué Hitler invadió Stalin? Porque conquistó Europa muy fácilmente y creía que era invencible. Y eso llevó a la destrucción del ejército alemán en la Unión Soviética. Así que el hubris o la arrogancia es un factor. Luego tenemos que considerar el cálculo político interno, donde digamos que aunque Estados Unidos no se beneficia de esta guerra contra Irán, el propio Trump se beneficia personalmente. ¿Por qué? Porque los saudíes e israelíes lo han estado sobornando para que ataque a Irán. Recordemos que los saudíes invirtieron $2.000 millones en el fondo de capital privado de Jared Kushner, que es el yerno de Donald Trump. Y los israelíes, a través de Miriam Adelson, han estado financiando la carrera política de Donald Trump. Así que Miriam Adelson hace unos meses dijo que aportaría $250 millones si Trump se postulaba para hacer un tercer mandato. Así que Trump está recibiendo mucho apoyo financiero y político de los saudíes y los israelíes. Recuerden también que si esta guerra se descontrola y Trump se ve obligado a usar tropas terrestres, probablemente obtendrá la aprobación del Congreso y esto le otorgará poderes de guerra de emergencia, lo que le permitirá influir en las elecciones intermedias. Así que Trump está considerando tener un tercer mandato y probablemente no lo tenga. Pero si hay una guerra en curso, se pueden retrasar las elecciones y se tienen poderes de emergencia porque hay guerra y la gente se une en torno a la bandera, entonces probablemente podría obtener un tercer mandato. Y el último factor que es muy importante es el factor escatológico. Si volvemos a los archivos Epstein, nos quedó claro que estamos gobernados por sociedades secretas. Está claro que el mundo está gobernado por esos individuos con mucho poder, que no sabemos quiénes son, pero controlan el ejército, controlan el aparato de seguridad nacional, y a estas personas se les conoce con diferentes nombres. Les podemos llamar Illuminati, y los Illuminati se componen de tres grupos principales. Los jesuitas que controlan el Vaticano, los sabatianos franquistas que controlan el Israel moderno, y tenemos a los masones que controlan el aparato de seguridad nacional de Estados Unidos. Y ellos creen que Israel y que esta guerra en Oriente Medio es clave para el fin de los tiempos, para crear el cielo en la tierra. Así que es casi como un guión que están siguiendo, aunque no tenga ningún sentido geopolítico. Así que yo diría que estas tres son las mejores razones por las cuales está sucediendo lo que vemos.